Ok, vamos a ver las series, Alejandro. ¿Series infinitas o simplemente series? Hay dos tipos, las series aritméticas que implican una suma o resta y las series geométricas que implican una multiplicación o división, ¿verdad? ¿Cómo sería la serie aritmética? Por ejemplo, aquí yo puse dos ejemplos sencillos, ¿no? Una que me empieza en 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, 6 más 1, 7. O sea, aquí se va a sumar, inicia en 4, pero va sumando de 1 en 1. Y termina en n más 3. O sea, que la sumatoria sería, la suma de esto sería sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de n más 3, ¿verdad? Cuando n es igual a 1, 1 más 3, 4. Cuando n es igual a 2, 2 más 3, 5. Entonces, estas series son aritméticas porque implican la suma de un término fijo, ¿verdad? En este caso estoy sumando 1. Aquí pudiera sumar 5. Arranco en 7 y sumo 5. ¿Cómo hago esto? Aquí lo puedo colocar de la siguiente manera. A pesar de que tengo una multiplicación acá, aquí la suma va a ser de 5 en 5. 7 más 5, 12, 12 más 5, 17, 17 más 5, 22. Se puede colocar de la siguiente manera, ¿verdad? Sumatoria desde n igual 1 hasta más infinito de 5 por n más 2, ¿verdad? En el caso que fuese la primera sería 5 por 1, 5 más 2 son 7. Cuando n igual a 2 sería 5 por 2, 10 más 2 son 12, ¿verdad? Y ahí va sumando, ¿verdad? Entonces aquí, a pesar de que tengo una multiplicación acá, aquí la suma de término a término, o sea, la diferencia que hay entre un término y otro, es una suma, ¿verdad? Entonces, cuando sea así, suma o resta, estamos hablando de series aritméticas. Series geométricas tienen que ver con una multiplicación o división, ¿verdad? Por ejemplo, yo puse aquí esta que es acá, 5, 15, 45, 135, ¿verdad? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que aquí el primer término se llama A, ¿verdad? Yo veo que del primero al segundo término hay que multiplicarlo por 3. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 3, 135. ¿Correcto? No, aquí me equivoqué. No, sí, 45 por 3 serían 135. ¿Verdad? Y así hasta el término a sub n por r a la n menos 1. ¿Verdad? Por ejemplo, en a sub 1, cuando a es igual a 1, entonces sería 5, que sería a, por R5, en este caso no es a sub n, aquí sería A por, que sería 5 por R, que es la razón, elevado a la 1 menos 1, 0. 1 menos 1 sería 0, ¿verdad? Entonces 3 a la 0 es 1. Entonces me daría 5 para el primer término. Para el segundo término sería 5 por 2 menos 1, 1. Entonces sería 5 por 3 a la 1. 5 por 3 a la 1 sería 15. Y así sucesivamente. Entonces, esta serie implica una multiplicación de 5, aquí sería de aquí a aquí, por 3, ¿verdad? Y aquí, de aquí a este sería por 3. Entonces, implica una multiplicación. Cuando implica multiplicación o división, estamos hablando de serie geométrica, ¿correcto? Entonces, ¿qué implica también la serie geométrica? Que el término siguiente es igual al término anterior por la razón. Esto es lo que significa eso. El término siguiente es igual al término anterior por la razón. ¿Correcto? De manera que yo puedo obtener la razón. Si la desconozco, la puedo obtener. Simplemente el término siguiente menos el término anterior. Aquí pudiera ser 15 entre 5. 15 entre 5 a 3. O 45 entre 15 igual 3, ¿verdad? El término siguiente menos el término anterior. Perdón, dividido entre el término anterior. Esto es igual a 3. Entonces aquí ya tengo la razón. Y A es igual a sub 1, que es el primer término. El primer término siempre va a ser A. ¿Correcto? 5, en este caso. La suma
la puedo expresar como la suma de esto es la sumatoria. Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una desde n igual a 0, hasta más infinito, de a por r a la n, ¿verdad? Desde n igual a 0 por a de a, que es 5, por r, que es 3 a la n. En este caso, cuando n vale 1, sería... cuando n vale 0, perdón, sería entonces 5 por 3 a la 0, ¿verdad? Sería 5. Otra forma de hacerlo, si no quiero arrancar desde 0, con la sumatoria no quiero arrancar desde 0, la puedo arrancar desde 1, ¿verdad? Entonces sería desde n igual a 1 hasta más infinito. ¿Y qué me cambia aquí? Que al exponente le tengo que restar 1 para que quede igual, ¿verdad? Si estoy arrancando desde 1, entonces a n le resto 1. ¿Correcto? Por eso me queda r a la n menos 1. Porque al exponente le estoy restando 1 para arrancar, para que cuando empiece de 1, aquí en realidad sea 0 el exponente, ¿verdad? Entonces sería 5, por ejemplo, para el primer término. Cuando n igual a 1, 5 por 3 a la 1 menos 1. 5 por 3 a la 1 menos 1 es 5. Para el segundo término, 5 por 3 a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces sería 5 por 3, 15, ¿verdad? Entonces, estas dos son iguales, equivalentes. Una, yo puedo usar o esta, cualquiera de las dos. En este caso, yo la puedo poner así igual. Para este caso sería 5 por 3 a la n, ¿verdad? O la puedo poner como 5 por 3 a la n menos 1. Si quiero arrancar desde n igual a 1, sería n menos 1. Correcto. Eso es todo por los momentos.